Bueno, pues ya se lo decía, la mitad de las entidades del país comienzan esta quincena en semáforo verde, semáforo epidemiológico verde, y prácticamente la otra mitad en amarillo. La única excepción es el estado de Quintana Roo, que está en naranja con posibilidades de volver al rojo. Pero acá en la Ciudad de México estamos en amarillo. Iniciamos esta semana en amarillo y la posibilidad es que podamos transitar al verde. Voy a platicar al respecto con Eduardo Clark, quien es director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. Eduardo, ¿cómo estás? Hola Pascal, un gusto acompañarlos. Gracias por el espacio. Gracias. Bueno, entonces comenzamos esta semana en amarillo, pero la posibilidad, decía yo, es que se pueda transitar al verde, me imagino si se dan ciertas condiciones. Es correcto, llevamos 4 semanas en amarillo y han seguido bajando los indicadores de manera importante en términos de hospitalizaciones, casos, defunciones, en todos los sentidos ha venido bajando. De acuerdo a esta tendencia a la baja y con los cálculos que hace el gobierno de México para los semáforos, este último fin de semana estuvimos todavía en amarillo, pero muy cerca del verde. Para estar el semáforo se mide con 40 puntos, Ujú. estamos hoy en 10, para estar en verde hay que estar en 8, y de hecho en esos par de indicadores estábamos a décimas de ya cambiar de número. Sí. Entonces, si sigue esta tendencia a la baja, en 2 semanas, que es la próxima oportunidad para cambio de semáforo federal, es muy posible que ya podamos cambiar al verde, pero va a depender enteramente de que siga la tendencia. No es ninguna proyección confiable, bueno, es confiable, pero no es una seguridad. Tenemos que ver día con día que los indicadores sigan bajando para que podamos transitar a otro color ya como el verde. De los diferentes indicadores que se compone el semáforo, ¿cuáles son los que aún, digamos, en los que aún habría que mejorar para poder llegar al verde? Los dos que tienen que ver con incidencia de casos, que es el número de personas positivas, Ujú. de acuerdo a las pruebas que hacemos en la Ciudad de México. Sí. Este indicador está todavía un poco alto. La razón principal, de hecho, es algo que hemos platicado con el gobierno de México varias veces, es que la Ciudad de México hace hoy en día un poco más de 60 a 70% de las pruebas que hacen en todo nuestro país. Ujú. Por esa razón nosotros tenemos una incidencia de casos mayor, porque cuando tú haces más pruebas, encuentras más casos. Y de hecho es algo positivo, ¿no? Lo que queremos todos es encontrar e identificar al mayor número de personas positivas que de otra manera no hubieran sabido tal vez que eran positivas y tal Ujú. vez se hubieran continuado contagiando. Pero en esos indicadores, los que se llaman incidencia de casos COVID, son los que todavía tenemos que bajar un poco en términos del número de positivos para ya transitar al verde en esos dos indicadores también. ¿Cómo estamos en la hospitalización? Y ojalá puedas darme, digamos, el número actual y lo podamos comparar con el número máximo que llegamos a tener en la Ciudad de México. Claro, con muchísimo gusto. A corte de ayer a las 11 de la noche teníamos en el Valle de México 1,101 personas hospitalizadas. Ujú. Esta es una reducción de prácticamente 90% con las 10,072 que llegamos a tener el 21 de enero, que fue nuestro número máximo de hospitalizados. Sí. Entonces, es una reducción bastante grande. También para que tengan referencia, cuando estuvimos en la estabilidad entre los dos picos, nuestro momento más bajo al que llegamos fue en septiembre 28. En ese momento llegamos a tener 3,500 hospitalizados en el Valle de México, es decir, hemos bajado 2,500 más de lo más bajo que llegamos a estar en el punto de la estabilidad del segundo semestre del 2020. Ya, estos son hospitalizados generales, ¿verdad? Esto es la suma de hospitalizados generales más intubados. Si quieren la distinción, Ujú. por ejemplo, ayer había 733 generales, es decir, no intubados, y 368 intubados. Ujú. En nuestro máximo, si no mal recuerdo, fueron 7,500 no intubados y lo máximo que llegamos a tener fue cerca de 2,400 intubados. Ya. Eduardo, ya que acá se hace un número importante de pruebas, me decía 60% de las que se hacen en la República, ¿qué me puedes comentar sobre el tema de las variantes? ¿Cuántas variantes o cuántos casos de variantes han detectado en la ciudad? Esto es importante, creo que tal vez es una cosa que sí nos hace falta comunicar un poco más. Cuando tú haces una prueba COVID en un kiosco, en un laboratorio, Ujú. la prueba COVID nada más da positivo Sí, o negativo. No sabes exactamente la hay que variante. secuenciarlo para saber, ¿no? Exactamente. Ujú. Hacemos de estas pruebas, nosotros hacemos cerca de 6,500 pruebas diarias. Ujú. De estas, solo un porcentaje relativamente menor, porque es bastante complejo, se secuencian, en particular en el INDRE
en el Instituto de Medicina Genómica. Estamos hablando de diario de esas 500, poco más de 50, 60. Entonces, no tenemos un indicador tan poblacional que podamos ver todo el universo. Sí. En este momento no hay todavía ninguna variante nueva que sea predominante, que significa que ya es la variante que circula de mayor manera, como Entiendo. pasa en Inglaterra, que tienen ya una variante que es predominante, modificada de la original. Aquí en México sigue siendo la que hemos visto todo el año. No es algo que no pueda cambiar, pero a la fecha hay variantes que circulan, pero la predominante sigue siendo la cepa original. Entiendo. Bueno, oye, creo que otra cosa importante que decir es que ha continuado el desconfinamiento, la desescalada y ahora los centros expositores van a poder tener actividad con un cupo limitado, ¿verdad? Es correcto. Ujú. Derivado de que hoy tenemos en todos los indicadores que vemos mínimos históricos, por ejemplo, 10% ocupación hospitalaria al día de hoy, de hecho 9% debe cambiar ahorita. Ujú. Estamos continuando este programa que damos Reactivar sin arriesgar, que semana con semana, cuando vemos mejorías, ir abriendo actividades. Ujú. Hoy ya estamos abriendo actividades de un mayor riesgo relativo, derivado de que hay una mucho menor transmisibilidad del virus. Una de ellas es justo centros expositores al 30%, oficinas corporativas al 30%. Claramente ya todos conocen el regreso a clases voluntario, pero que se puede ocurrir a partir del 7 de junio. Y tal vez lo más notable este último viernes que cambiamos, que sí generó algunas notas y preguntas, es los conciertos masivos que empezarían el 15 de junio al 25%. Todo esto derivado de las mejorías. Lo que sí queremos ser muy claros es cuando veamos mejorías en una semana, podemos hacer este tipo de cosas, ir abriendo espacios, Ya. ir abriendo aforos, incrementando la capacidad, etcétera. Cuando no veamos mejorías, pues Ujú. tendremos que esperar o inclusive revertir si vemos una tendencia a la alta. Pero Eduardo, mientras veamos una tendencia a la baja, pues seguimos así. de acuerdo, tengo que hacer una pausa obligada. Quiero preguntarte un par de cosas más. ¿Me podrías esperar un par de minutos? Con muchísimo gusto, aquí lo espero. Gracias. Empezamos con Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública. Ya volvemos. Agradezco mucho a Eduardo Clark que me haya esperado en la línea. Tenemos un comentario de nuestra audiencia, Eduardo, si eres tan amable. Carlos Sanders Vélez, científico mexicano que nos escucha siempre en Glasgow, Escocia, me dice que si la epidemia va a la baja, los casos nuevos van a ir a la baja independientemente si se hacen más pruebas en la Ciudad de México o no. ¿Qué respondes, Eduardo? Sí, claramente, pero tiene que ver de lo que nosotros llamamos la tasa de detección de casos, que es el porcentaje de los casos positivos reales de la ciudad que tú detectas. Entre más pruebas tú hagas, tu tasa de detección de casos va a ser mayor. Lo que ocurre en otras entidades del país es que tiene una tasa de detección de casos menor y por eso el semáforo está calibrado para incidencias de casos de otros estados que hacen muy pocas pruebas. Por esa razón, sí vemos de hecho una mejoría importantísima en el número de casos positivos. Llegamos a tener una incidencia de casos entre 100,000 habitantes de casi 450. Hoy estamos hablando de estar cerca de 50, si no mal recuerdo, pero sí está fuera de parámetro comparado con otras entidades federativas. Por eso el semáforo nos perjudica en ese sentido un poco. Ya. Bueno, nada más para agotar el punto anterior del que hablábamos antes del corte, el tema de los conciertos y también el regreso a clases está sujeto a que si llegue en la Ciudad de México al semáforo verde. Sí, y no solo está sujeto a eso, está sujeto también a una cosa importante, que es en el caso del regreso a clases, recordemos, sigue siendo y seguirá siendo este 7 de junio un regreso a clases voluntario. No es ninguna obligación de que vayan los niños a la escuela, de que vaya todo el personal que no quiera ir. De hecho, lo que estamos previendo es la oportunidad para que se pueda regresar. En términos de educación básica pública, que es la que tiene el mayor número de niños y planteles, vamos a regresar el 7 de junio. Los niños que quieran regresar pueden no regresar. Y eso es algo que queremos ser muy enfáticos. No hay ninguna obligación de regresar si no se quiere, pero sí tenemos el objetivo de hacer, especialmente en educación básica, un cierre de caja este año, de ver a los niños que se vean cara a cara un par de días, o semanas más bien, y tratar de hacer una evaluación de final de curso en vías de empezar el siguiente ciclo escolar de la mejor manera. Bueno, por último, vacunación. ¿Cómo estamos en números generales en la Ciudad de México? En términos generales, de las 7.1 millones de personas mayores de 18 años de la ciudad,
Hoy tenemos ya incorporando a 60 y más 50, 59 personal médico y personal educativo, una cobertura del 35% de los adultos de la ciudad. Representa 2.450.000 personas, básicamente. Con una Esta dosis, semana, ¿verdad? Con, con por lo menos una dosis. por lo menos Si una vemos ya dosis. el esquema completo, Ujú. personas que si recibieron vacuna de 2 dosis ya tienen las dos, o si recibieron CanSino de una dosis ya tienen esa, Ujú. estamos hablando del 20% de los adultos de la ciudad, con 1.5 millones. Esta próxima semana que iniciamos, Ujú. vamos a vacunar a otro 500.000 de personas, 526.000, y podríamos terminar entonces cerca del 43% si llegamos a una cobertura alta de los adultos de la ciudad, ya con por lo menos una dosis. Bueno, esta semana en 7 alcaldías, si no me equivoco, es la primera dosis para los de 50 a 59, ¿no? Es correcto, Álvaro Obregón, Coyoacán, Ujú. Tlalpan, Venustiano Carranza, Azcapotzalco, Benito Juárez y se me está yendo a Miguel Hidalgo. Bueno, y también la segunda dosis para personas de 60 y más en Benito Juárez, Álvaro Obregón y Cuauhtémoc, si estoy correcto. Es correcto, es las únicas alcaldías que nos falta completar según dosis, las Sí. otras 13 ya la tienen. En este caso iniciamos el 1 de junio. No crean, por favor, porque hemos recibido bastantes dudas, que es un tema de dejarlos al final, de esperar a que pasara más tiempo el que se debe. No, de hecho, la vacuna AstraZeneca que se les aplicó Ujú. no se puede aplicar, de acuerdo al fabricante, menos de 8 semanas después de que se aplicó la primera dosis. Las 8 semanas apenas se cumplen hoy, de hecho, 24 de mayo. Ujú. Entonces, estaremos en la semana 9, que está dentro del intervalo entre 8 y 12 semanas, vacunando a 3 alcaldías. Y con eso, Bueno, afortunadamente, ya habremos cumplido segunda dosis en todos los adultos de 60 y más de la ciudad. bueno, Eduardo, pues como siempre, mi agradecimiento. Muy amable. A ustedes por el espacio, muchas gracias, un saludo. Gracias, Eduardo Clark García, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México.